Bien, Suiza ha vuelto a abrir el debate sobre el suicidio asistido. En septiembre pasado, la policía de ese país dio cuenta de una investigación y varios detenidos tras el caso de un supuesto suicidio asistido de una mujer de 64 años con la ayuda de dos grupos defensores del derecho a morir que le facilitaron el uso de una cápsula denominada Sarco que sustituye el oxígeno por un gas nitrógeno letal. Suiza, plantean los expertos, cuenta con leyes más permisivas o mucho más permisivas, ¿no es cierto?, en torno a esta práctica que miles de personas de todo el mundo han buscado ayuda de organizaciones de derecho a morir allí en los últimos años, ¿no? Y una de ellas es Pegasus Swiss Association. Queremos hablar de la muerte asistida, pero con características que tienen estas particularidades que estamos comentándoles, con nuestro siguiente entrevistado. Él es doctor en Filosofía Política y Moral, es profesor titular de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, anteriormente fue investigador del Centro de Investigación en Filosofía Política de la Universidad de Eberhard Karls de Tübingen, Alemania. Estamos hablando de Daniel Löwe. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel, quiero partir comentándote una frase que me llamó mucho la atención de esta página que cualquiera puede visitar, de Pegasus Swiss Association. Y dice así, esto es parte de lo que dice el fundador de esta institución sin fines de lucro. Dice, el derecho a morir es una muestra de bondad humana, una compasión que debería guiarnos en todas nuestras interacciones a lo largo de la vida. Es absurdo que todavía tengamos que rogar para pedir una salida amable, segura y digna cuando llega el momento de poner fin a nuestra preciosa existencia aquí. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo leemos esta declaración? Bueno, efectivamente, en ciertos momentos de la vida o en ciertos tipos de vida, la muerte puede ser un evento que beneficia a las personas. ¿De qué estoy hablando? Me estoy refiriendo a que en buena medida el valor que cada uno de nosotros le da a su vida tiene que ver con todas aquellas cosas que la vida que vivimos contiene y que son intrínsecamente valiosas para nosotros, es decir, que le dan valor a nuestra vida. Cuando esos elementos faltan, cuando incluso nuestra vida contiene elementos que podríamos denominar de disvalor desde nuestra propia perspectiva, una vida, por ejemplo, sufriente, ya sea de manera física o psicológica, por poner un ejemplo, entonces la vida pierde valor para nosotros y la muerte en esas condiciones, en esas circunstancias, puede ser, si así lo determina la persona, es una condición muy importante, puede ser un beneficio. Y en ese sentido, sí, consideramos que la muerte puede ser un beneficio, que todos nosotros que vivimos en sociedades políticamente liberales estamos acostumbrados a tener control sobre nuestra vida y que la muerte, ese último espacio, ese último capítulo de la vida, digamos que desemboca en la muerte, es parte de la vida, entonces no se entiende por qué no deberíamos poder disponer de la libertad para ponerle fin, al menos en determinadas circunstancias y sujeto a determinadas condiciones. En ese sentido entiendo la frase que referías a que se trataría de una muerte por compasión. Exactamente. Lo que ocurre, fíjate, en esta definición que estamos tratando de hacer, Daniel, es que la mayor parte de las personas entiende el suicidio asistido o la muerte asistida cuando se trata de un enfermo terminal. ¿No es así? Como la película Mar Adentro, recuerdo, ¿no es cierto?, hace algunos años. Es decir, cuando estamos hablando de casos extremos. Pero aquí estamos hablando simplemente del derecho que tiene toda persona mayor de edad a morir. Y un país como Suiza lo permite. Estamos hablando de un tema que me imagino que es muy difícil de poder, es un debate muy complejo y es difícil de poder sostener en general en el mundo, ¿no? A ver, no solamente Suiza lo permite Bélgica, lo permiten los Países Bajos, lo permite Alemania y un par de países más. No estamos hablando de algo que sea raro. Quizás hay que volver para que el auditor entienda bien al origen de esta posibilidad que existe en Suiza de acceder al suicidio asistido, ¿no? En Suiza se practica el suicidio asistido desde los años 40 del siglo pasado, y eso se remonta simplemente a que en el Código Penal suizo el suicidio no está penalizado y se entiende que o ayudar a la realización de una actividad que no está penalizada tampoco puede estarlo a menos que esté
expresamente dicho de otra manera en el código, lo que no lo está, y por lo tanto se ha considerado siempre que el suicidio, que asistir al suicidio no puede ser penado, y el suicidio en cuanto tal tampoco lo es en Alemania por lo demás, que la situación jurídica es similar. Y por lo tanto tiene una larga tradición esto de que la ayuda al suicidio no sea penalizada. Ahora bien, la pregunta es, ¿debería valer esto en todos los casos? ¿Debería ser, como se dice, on demand? ¿O debería estar sujeto a determinadas condiciones, ¿no? La mayoría de los países, y ahí tienes razón, que tienen leyes de suicidio asistido o de eutanasia, que son cosas diferentes, digamos, circunscriben la realización del suicidio asistido o de la posibilidad de acceder al suicidio asistido legalmente a ciertas condiciones. ¿Qué condiciones suelen ser ellas? Primeramente, usualmente, como tú dices, son enfermedades terminales, son condiciones de vida en que se consideran intolerables de parte de la persona que la está viviendo. Piensa que mar adentro no es una enfermedad terminal en ningún sentido. Y usualmente las jurisdicciones se van ampliando a través del tiempo y se van asumiendo o se van aceptando nuevas condiciones. Un ejemplo, por ejemplo, la ley de eutanasia, de muerte asistida en Canadá, que partió referida a enfermedades terminales, siguió ampliándose hacia condiciones de vida intolerables y incluso se amplía a casos de enfermedades mentales que están sujetas a ciertas reglas especiales. Esa es la condición, y la pregunta, evidentemente, es, bueno, ¿es esto razonable o no es razonable? ¿Debería el suicidio asistido estar permitido, como yo supongo, como yo sostengo que debería estarlo, solamente a casos en los cuales hay un menoscabo objetivo de las condiciones de vida, un menoscabo que se puede codificar, digamos, en un documento, o basta simplemente la manifestación de la voluntad de la persona realizada bajo ciertas circunstancias? Eso es muy importante. Y tal vez tal vez el caso en que esa pregunta se ha planteado de modo más expreso y más claro es en un juicio, en un juicio que llegó, digamos, al Tribunal Constitucional Alemán, y que fue fallado al 2022, en lo cual el Tribunal Constitucional Alemán, siendo las condiciones, como te digo, jurídicas muy similares a las de Suiza, el suicidio no está tipificado como delito y se considera que ayudar a una actividad que no está tipificada como delito tampoco puede ser un delito. El tribunal, consideró que para acceder a la muerte asistida, lo que se requiere es cumplir ciertas condiciones procedimentales. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es exactamente lo que existe en Suiza, es decir, el caso que tú mencionas no es diferente y se inscribe claramente bajo la legislación suiza, son otros los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la opinión, o sea, el deseo de morir tiene que ser realizado por una persona competente, tiene que ser meditado, no puede ser simplemente una expresión, por ejemplo, en un momento de una pena amorosa o algo así, tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que ser persistente, no puede estar bajo la influencia de terceros, y el mismo agente, porque es suicidio asistido, es el que lleva a cabo la muerte. Esas son todas condiciones procedimentales, porque no refieren a ninguna condición sustantiva, fin de la vida, vejez, sufrimiento inaceptable, etcétera, etcétera. Y si esas condiciones se dan, entonces se considera que la voluntad de la persona es completamente autónoma, que puede tomar responsabilidad por sus decisiones y que, por lo tanto, está en condiciones de, como dije hace un rato, de poder decidir acerca de cuándo poner fin al libro de su vida. Claro, lo que aquí hay, yo diría también otro de los límites, ¿no? Es cuando estas empresas lucran y convierten finalmente esta decisión voluntaria del ser humano, que como te decía, en esta misma página se habla y se plantea como un derecho humano a morir, cuando la persona así lo desea, no se convierta esto en un turismo de la muerte, como también se ha señalado, ¿no? ¿Hay un límite ahí? Bueno, efectivamente, a ver, en primer lugar, estas asociaciones no son asociaciones con fines de lucro. En Alemania y en Suiza son todas fundaciones sin fines de lucro. Exit, que es la más famosa, que funciona hace muchos años, es una fundación sin fines de lucro que solamente como fundación atiende a sus miembros, es decir, a gente que con anticipación ha adquirido la categoría de miembro pagando una cierta membresía que en realidad no es demasiado alta. Hay algunas de estas fundaciones en Alemania que cobran bastante más. Así que en principio, si bien el turismo, como tú dices, de muerte asistida es posible,
está sujeto a bastantes condiciones. Ahora bien, yo te voy a hacer la contrapregunta, o sea, si consideramos, si llegamos a la resolución o a la idea de que no puede haber nada ni éticamente inaceptable en aceptar la decisión de una persona que quiere poner fin a su vida, dime cuál sería el problema que habría con el turismo con un turismo de muerte asistida. ¿Cuál sería? Simplemente la posibilidad que se ofrece a las personas de poder realizar su autonomía. Claro, si la pregunta ahí es acaso esto es abierto para todos o solamente para aquellos que pueden pagar, porque ojo que por muy fundación sin fines de lucro, yo te digo que lo que leía es que en el caso de Pegasus, organización de la que estamos conversando, cada persona que decide morir debe pagar una cantidad de dinero que es 10.000 francos, que son suizos, que son algo así como 10 millones de pesos chilenos. O sea, no cualquier persona Sí, va y sí. paga los 10.000 francos, ¿no? Para morir. Pero esa es una pregunta no acerca de la licitud y ilicitud de la práctica, sino que acerca de las condiciones de acceso a esa práctica. Y evidentemente puede costar eso, cuesta eso, es caro, no es accesible a la mayoría, a muchas personas, no voy a decir la mayoría porque en Suiza la gente tiene mucho dinero, Por supuesto. pero tienes que considerarlo dentro del escenario general en la cual hay otras fundaciones que también practican muerte asistida y que son accesibles a toda la población. Tú Es escribiste una un más, por libro, decirlo de alguna Daniel, manera. correcto. Sí, Daniel Loewe, conversando con nosotros a esta hora aquí en Sin Pretexto, doctor en Filosofía Política y Moral y profesor titular de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú escribiste un libro llamado ¿Cómo y cuándo morir? Eh, ¿Cómo y cuándo morir? Bueno, esa es una de las decisiones subjetivas más importantes que debe, a mi juicio, poder tomar una persona y llevarla a cabo. ¿A qué me refiero? Recordemos lo que dije hace un comienzo, ¿no? Podríamos verlo así. Imagínate que tu vida es algo así, es un libro. O imagínate de otra manera que escribes un libro y lo mandas a una editorial para que lo publiquen. Y la editorial publica el libro, pero sin el último capítulo. En ese caso hay dos versiones del libro. Hay una versión original, la que tú escribiste, y una versión que publicó la editorial que es idéntica hasta la última coma, solo que le falta el último capítulo. Bueno, podríamos decir, usando la analogía, que lo que la muerte nos quita, o la muerte anticipada nos quita, es decir, la muerte que no ocurre en su momento natural, algo tremendamente difícil de definir en las condiciones de la medicina moderna, digo que la muerte anticipada lo que nos quita es ese último capítulo de la vida. Y ahora bien, si ese último capítulo de la vida está escrito para aquel que está escribiendo este libro, para aquel que vive su vida, con una gramática sufriente, una gramática que incluso se opone a sus valores más fundamentales, una gramática que se opone al modo como quiere vivir la vida y como quiere que otros lo consideren viviendo su vida, entonces poder poner fin a ese último capítulo y no tener que vivirlo es algo que beneficia a las personas. Repito, esta condición tiene que ir a la par de la condición de la autonomía, es decir, tiene que ser una decisión autónoma. La confluencia, entonces, de este beneficio que puede traer la muerte en determinadas condiciones para las personas de acuerdo a sus juicios subjetivos y a sus valoraciones, más la autonomía, es decir, la expresión de la voluntad autónoma de ponerle fin, son a mi juicio condiciones suficientes para otorgarle a las personas la potestad para decidir cómo y cuándo morir. ¿Esto para ti trasciende la edad, el grupo etario, si hablamos de un joven de 18 años que ya cumplió mayoría de edad o una persona de 80? A ver, por lo mismo las condiciones suelen ser bastante exigentes. La condición de persistencia, por ejemplo, el deseo de ser persistente significa en Suiza que hay que manifestarlo aproximadamente un año, en Alemania más o menos lo mismo, es decir, tiene la condición de autonomía y de competencia, supone que las personas efectivamente han llegado meditadamente a esa decisión, que no es simplemente un deseo pasajero, etcétera, etcétera. Si se cumplen todas esas condiciones, yo te diría, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre una persona de edad avanzada, por ejemplo, como David Goodall, un australiano, un biólogo que decidió morir a los 104 años porque consideró que la vida no traía nada más para ello, o sea, una persona que se ha alcanzado la mayoría de edad y que podemos suponer
para el caso que estamos conversando, no sufre ningún tipo de condición debilitante, especialmente debilitante, que implique una pérdida de bienestar subjetivo. Evidentemente causa ruido que una persona a esa edad pueda realizar su voluntad. Pero te repito, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de autonomía, ¿por qué se lo negarías a esa persona y no se lo negarías a una persona mayor? Porque potencialmente tiene más años de vida y nosotros podemos especular que probablemente en esos años de vida más adelante va a considerar que su vida sí tenía valor y sí tenía sentido. Puede ser, pero si es así, tenemos que considerar, tenemos que entender que de lo que estamos hablando es de una decisión puramente paternalista, es decir, nosotros, el Estado, quien sea, sabe mejor lo que es bueno para las personas y puede obligarlos a actuar en concordancia o obligarlos a no actuar como desean, según consideraciones del valor que la persona no comparte. Eso es lo que tenemos que entender. Se trata de un tipo de paternalismo y un paternalismo fuerte cuando se opone a las concepciones fundamentales de las personas. Puede ser que así sea, puede ser que sea razonable a una persona joven, aplicar a una persona joven el paternalismo de una manera mucho más fuerte que a una persona mayor, en razón de las posibilidades potenciales que esa vida pueda tener de transformarse en una vida con sentido para la persona que lo vive, que podemos suponer que es mayor en el caso de una persona que tiene mucha vida por delante de una persona que tiene menos, pero es definitivamente una consideración paternalista. De igual modo, tú puedes decir lo contrario, puedes decir una vida que tiene muchos años por delante, puede ser una vida que tiene muchos años de sufrimiento por delante y una vida que tiene pocos años de vida por delante, tiene menos años de sufrimiento por delante y por lo tanto tendrías que invertir la conclusión. Correcto. Daniel, en algún minuto tú pusiste ahí en relieve esto de la llamada muerte natural, porque dijiste además que aquí también influye la medicina y todo lo que la medicina hace para alargar la vida de las personas. A ver, detengámonos ahí, en el fondo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, date cuenta que la muerte no es extraño que la muerte asistida se transforme. El tema de la muerte asistida está presente en toda la historia de la humanidad, de toda la historia por lo menos que yo conozco, digamos, desde los clásicos en adelante. Pero no es raro que adquiera un cierto sentido de urgencia hoy en día en nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es que las generaciones, digamos, que se aprestan a morir, digamos, las generaciones a partir del baby boom, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 más o menos, hasta hoy en día, son generaciones que han podido, como ningún otro, desarrollar sus vidas con un grado de autonomía desconocido en la historia de la humanidad. Son generaciones que han podido decidir cómo estructurar su vida laboral, su vida familiar, si tienen hijos o no. Piensa en lo que significa en la emancipación para las mujeres que trae la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera. Es decir, somos generaciones que estamos acostumbrados a ejercer control sobre nuestra vida. Y si estamos acostumbrados a ejercer control sobre nuestra vida y la muerte es el último capítulo de la vida, entonces es solamente natural que queramos ejercer control sobre ese último capítulo de la vida, que es la muerte. Y la otra razón tiene que ver con que las condiciones médicas, con que en razón de, entre otras cosas, las condiciones médicas, podemos hoy en día aspirar a vivir vidas mucho más largas que las de todos nuestros antepasados en la historia. Vivimos en una época afortunada, digamos, en la cual tenemos expectativas de vida de 80 años y más en los países que tienen sistemas relativamente funcionales, ¿no? Ingreso medio para arriba, algunos no todos, en fin. Y esto significa que más personas se ven sujetas por la edad misma a condiciones debilitantes de salud. Se hacen presentes muchas más enfermedades, lo que significa que muchas personas van a morir en condiciones muy debilitantes de salud. Piensa que en Alemania, de acuerdo a las encuestas, la mayoría de las personas quiere tener una muerte apacible. Ese va a ser probablemente la muerte del 5% de la población. Nadie quiere morir en condiciones de una enfermedad mental degenerativa, Alzheimer, etcétera. Va a ser el futuro probable de aproximadamente el 40% de la población. Es decir, los avances de la medicina que nos permiten vivir estas vidas tan largas también nos llevan en muchos casos a tener muertes sufrientes, más o menos debilitantes, conectados a máquinas, etcétera, 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 ¿no?
Claro. Y en ese sentido, evidentemente, uno dice la muerte natural. ¿Y qué es la muerte natural? La muerte natural es una en la cual estamos sujetos a máquinas realizando tratamientos que siguen alargando un épsilon más y un épsilon más y un épsilon más nuestra vida. Es tremendamente difícil decir qué es lo que es la muerte natural en las condiciones de una medicina moderna. A lo que referiríamos quizás como muerte natural es una muerte a la que se da por el propio organismo sin la participación de un agente externo como la medicina moderna, digamos, que podría frenar el desarrollo de esa muerte. Pero te digo que si esa es la Correcto, muerte Daniel. natural, si la definimos de ese modo, entonces la muerte natural, digamos, está para todos nosotros a la vuelta de la esquina. Correcto, Daniel, quiero pasar a Chile, pero antes solo un punto que me interesa dejar claro, y es lo siguiente, porque en todos estos procesos de muerte asistida, ¿no es cierto?, se supone que hay una persona que ejecuta una acción que va a permitir a su vez que la persona que comete el suicidio, ¿no es cierto?, pueda ejecutarlo sin que la otra persona aparezca como finalmente provocando un homicidio, hablemoslo así. Pero en algunos países del mundo, la mayor parte, esa persona que ayuda a otra a morir, bueno, cometería un delito. Entonces, ¿cómo ves esa situación ahí? Que choca con lo que en general en el mundo, te insisto, se considera un delito. A ver, efectivamente en el mundo hay pocos países que tienen leyes de muerte asistida. Primero hay que distinguir, mira, la muerte asistida es un fenómeno general, una práctica general que se caracteriza por la intención letal, es decir, la define la intención de causar la muerte, y la define también la causalidad letal, es decir, el medio que se escoge efectivamente causa la muerte. Esas son las dos condiciones. Y esta práctica general, muerte asistida, tiene dos subprácticas. Una de ellas es la eutanasia, en la cual un tercero realiza la acción que produce la muerte de una persona, y el otro es la muerte asistida, en la cual la persona misma que muere realiza la acción, es el agente de su propia muerte, por decirlo así, y el tercero simplemente se limita a realizar aquellas acciones que posibilitan que la persona misma realice la acción letal. Ese es el caso del suicidio asistido, ¿no? El suicidio asistido está aceptado en varios estados, dentro de estados federados, está aceptado en países donde no se acepta también la eutanasia, como Suiza, por ejemplo, y Alemania, etcétera, etcétera. Ok, ahora bien, la pregunta entonces, bueno, asistir a una persona que comete suicidio, ¿es algo que debería estar penado? Suponiendo ahora que la comisión del suicidio está sujeta a determinadas condiciones, efectivamente se trata de una persona con que es competente, que está realizando su autonomía, que no está bajo coacción de terceros, que ha meditado la decisión y que la ha mantenido en el tiempo. Si la expresión de todas aquellas condiciones es que la persona efectivamente quiere morir y va a desarrollar la acción que lo lleve a morir, mi contrapregunta sería, bueno, ¿y por qué ayudarlo en la realización de su decisión autónoma debiese ser algo que está penado? Yo creo que no hay ninguna Claro. razón, en este caso para colocar bajo una pena legal e incluso moral la comisión de aquellas acciones que ayudan a una persona en la realización de su voluntad letal. Daniel, vamos a Chile, ya se nos va acabando el tiempo, pero en octubre de 2022 el actual gobierno precisamente renovó la discusión inmediata a uno de los proyectos de ley que busca legalizar la eutanasia en el país. Según la encuesta Academ de 2021, un 72% de los consultados estaría a favor de la eutanasia y solo un 24% en contra. Pero cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de la primera de las discusiones que estamos teniendo, ¿no es cierto? Cuando la persona está sufriendo por una enfermedad, ¿no? Y en definitiva, la muerte sería, ¿no es cierto?, una manera de terminar con ese sufrimiento. ¿Cómo ves eso en Chile? Bueno, yo creo que efectivamente la legislación tiene que ser de muerte asistida, incluyendo ambas prácticas, ¿no? Eh, no hay ninguna razón para limitarla solamente a una de ellas, ¿no? Y es importante que cualquier legislación vaya más allá del suicidio asistido, porque hay condiciones en las cuales la realización anticipada de la voluntad de una persona implica necesariamente la eutanasia y no el suicidio asistido, porque cuando la persona ya deja de ser competente en el momento en que anticipadamente decidió que quería morir, por ejemplo, en el caso de ciertas enfermedades cognitivas, degenerativas, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que los dos casos debiesen estar recogidos
en una ley de muerte asistida, sin duda alguna. Ahora bien, la muerte asistida, como tú bien dices, es raro, porque te digo, hay pocos países todavía en el mundo que tienen leyes de muerte asistida, aunque es una cantidad tremendamente creciente, y te digo que la cantidad de países en los cuales se está discutiendo y se está legislando en estos momentos es enorme, así que la situación en 10, 20 años va a ser completamente diferente a la situación de hoy en día. Las personas en general están a favor de la muerte asistida, y eso tiene que ver con que cada uno, digamos, es juez de su propia vida y ha tenido la experiencia también de saber cómo han sido la muerte de otras personas, acompañar a otras personas en la muerte, y sabe también cómo quiere y cómo no quiere morir. Naturalmente se va ajustando a través de las condiciones y el tiempo, eso es evidente. Así que no es raro que las personas estén a favor de la muerte asistida. Además, date cuenta que es lo que se denomina un crimen sin víctima. Es decir, la realización de nuestra voluntad letal, no hay una víctima porque la víctima es simultáneamente la persona que desarrolla autónomamente su voluntad. Y esto hace que sea un caso, por decirlo así, muy fácil, y al cual, la verdad sea dicha, solo se oponen los sectores más conservadores de las sociedades, los más conservadores. Porque es una situación que atraviesa los diferentes partidos políticos en Chile y en el mundo. No corresponde a un posicionamiento político, corresponde simplemente a posiciones valóricas extremadamente conservadoras. Por lo demás te digo que no solamente la eutanasia y la muerte asistida está ampliamente aceptada por la sociedad en Chile, también lo está ampliamente aceptada por los médicos. De acuerdo a la encuesta del Colmet del año 2019, más del 70% de los médicos está a favor de una ley de eutanasia. Y entre los paliativistas, el 100%. Sí. Imagínate, es una conversación y un debate que sin duda no cabe aquí. Daniel Loewe, quiero agradecerte, doctor en Filosofía Política y Moral, profesor titular de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por habernos compartido tu experiencia, tu visión, y además autor del libro Cómo y Cuándo Morir. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, cuando quieras. Gracias.